Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Eh, es un gusto hoy estar acá a través de la Universidad Favaloro eh, con este espacio. Eh, Vamos a tener una charla con el doctor Roberto Peidró, una eminencia de la medicina deportiva, de la cardiología deportiva. Este, Así que estaremos charlando un poco de medicina deportiva, de cardiología deportiva y fundamentalmente en niños y en adolescentes. Estamos esperando que se una el doctor. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien todo? Les cuento, el doctor Roberto Peidró es el director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro y yo soy el director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica del Instituto de Ciencias del Deporte, también de la Universidad Favaloro. Esta es la primera edición que estamos haciendo la diplomatura. Es una gran experiencia para nosotros porque estamos tratando bueno, de salir, de depender del mundo de los adultos, ¿no? De independizarnos, de tener autonomía, de madurar. Eh, Porque la idea es que ¿no? Lo que tratamos de conceptualizar y transmitir es que los niños no son atletas en miniatura, atletas adultos en miniatura, sino que tienen su propia cuestiones estructurales, fisiológicas, cognitivas, ¿no? En cuanto a la motivación, la predisposición, en el vínculo con el deporte como medio para la salud, para el rendimiento deportivo, ¿no? Esto de generar no solamente atletas, sino personas que hagan actividad física toda su vida. Eh, y bueno, y nos llevó un tiempo largo y bueno, se produjo la sinergia, la confluencia de muchos profesionales de la salud y del deporte que estamos eh, tratando de darle fuerza a esto de la formación en este grupo etario. Y acá estamos haciendo la primera experiencia, estamos muy contentos, tenemos un grupo de alumnos espectaculares, muy motivados, y esto nos ayuda más. Bueno, ahí veo que se está uniendo el doctor Roberto Peidró, estoy acá. Falta que nos envíe la solicitud para unirse y ya estamos hablando con Roberto. Yo, si me permite, me tomo un mate. Vemos varios amigos y colegas que están apareciendo. Juanjo, querido, ¿cómo andás? Este, a ver, ya le envié, dice el doctor Roberto Pedro. Vamos a buscarlo. En este momento debería estar sumándose el doctor. A ver. Hola Santiago, ¿cómo estás? Ahí estamos. Ya no sabía qué decir, Roberto. ¿Cómo andamos? Bueno, no se escucha bien. A ver, ¿Escucha bien? a ver. Si ves que se corta mucho, Roberto, por ahí podés sacarle el wifi al teléfono y quedarlo con los datos, con el 4G. Yo escucho perfecto, no sé si Ah, ustedes me bueno, escuchan. perfecto, 10 puntos. Bueno, yo estaba agradeciendo a la universidad, que es un placer que nos dé esta opción, este lugar para tener esta charla sobre ciencias del deporte, ¿no? Y en este caso en particular con el deporte infanto-juvenil, digamos.
Sí, 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 vamos a hablar sobre te quiero hacer muchas preguntas sobre los chicos porque siempre quedan muchas dudas. Después de estar tanto tiempo en el deporte, en clubes de fútbol, por ejemplo, con divisiones inferiores, el tema de la fuerza en los chicos, en los futbolistas juveniles, es algo discutido siempre. Entonces Sí, me gustaría en un rato que charlemos de todo eso, porque aparecían, por ejemplo, aparecían profesores que decían que no, de ninguna manera los hacían pasar por el gimnasio, por ejemplo, o hacer claro. algún tipo de fuerza con aparatos, y otros que decían que sí, que había que enseñarles cómo hacer y desarrollar la fuerza. Entonces de eso Vamos a me hablar. gustaría que habláramos, porque hay discusiones siempre, ¿eh? Sí, Los sí. pacientes, si tengo mi hijo, a vos viene el hijo directamente, a mí me dice, tengo mi hijo, no sé cuándo empezar, él quiere empezar a hacer gimnasio, pero no lo dejo, tiene 16 años, hasta que no tenga 18 no lo dejo, eso es muy frecuente. Es muy frecuente, totalmente. Bueno, vamos a empezar a charlar un poco ya a meternos en la medicina y el deporte. Te quiero contar, a ver, una vez me dijeron que en un partido de fútbol de El Porvenir había un arquero se estaba jugando el partido y el referee paró el encuentro porque había un problema en la tribuna y el arquero salió corriendo, dejó su puesto y fue a atender a la persona que estaba en la tribuna. ¿Quién era ese arquero, Roberto? Bueno, ya saben con lo que estás diciendo, ¿no? Pero yo estaba jugando el Porvenir, era médico y era cardiólogo ahí. Y pasó así, sí, hubo un problema que coincidió con uno de los muchachos, no sé, un adversario nuestro que estaba lesionado, y empezaron a gritar desde la platea, en la cancha de Porvenir. El técnico era Francisco Calabres, el técnico nuestro. Y entonces él mismo me dice, anda, anda. Entonces salí, me metí en el túnel para salir a la platea, y salí a la platea a atender a este señor. Claro, no tenía nada grave, había tenido un síncope que se recuperó. Cuando volví, el referí no sabía qué decirme y decía, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te Te tengo que expulso. echar? Claro. ¿Cómo me vas a echar? Le digo, ¿cómo me vas a echar si quiero atender a uno afuera? Y pero el reglamento dice, bueno, dale, sigamos el partido, dijo. Y seguimos jugando. Bueno, y hoy, Eh, ¿cómo cambiaron las cosas, ¿no, Roberto? Porque hoy sí, los estadios en general son lugares cardioprotegidos, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso de que sea cardioprotegido? claro. Lo que pasa que se convirtió en una anécdota. Yo tuve otra anécdota donde tuve que salir de la cancha, eso fue en Deportivo Morón, y esto fue, digamos, más triste porque esa persona había tenido, sí, un paro cardíaco. Claro, Entonces nosotros estaba jugando Morón y Banfield, había terminado el partido 0-0, y cuando nos vamos, el arquero de Banfield era Butiche, y el técnico era el Bambino Veira, ya el vos me bombín. acuerdo. Íbamos charlando con Butiche para el túnel y vino un gran médico del deporte que fue de la selección, de Racing, también el Chacho Ford, y me dice, vení que se cayó alguien en la tribuna. Entonces yo en la cancha estaba repleta, la cancha de Morón, o sea, tiene capacidad creo que para 10.000 personas, estaba repleta, recién terminado el partido. Y salimos corriendo con él a la tribuna, y ahí sí le hicimos maniobras de reanimación a este señor, pedimos que llamaran a la ambulancia, recuperó, subió a la ambulancia y falleció creo que al otro día o a las horas en el hospital, según nos enteramos. Eso fue, digamos, realmente fue un paro cardíaco. El primero fue Claro, simplemente un 5 por una bajada de presión. Y lo que vos me preguntabas, realmente es terrible porque la ambulancia estaba fuera del estadio, incluso tardó en llegar, eh, y no había desfibriladores en el estadio, no existía eso. Cuando vos me decís del no estadio existía. cardioprotegido, significa que hay posibilidad ante una emergencia como esta, ante un paro cardíaco, de tener primero personas que sepan hacer RCP básico Claro, y después que haya un desfibrilador externo automático que puede manejar alguien que no sea médico incluso en las cercanías, cosa de llegar en 3 minutos a esa persona, ¿no? Eso significa un estadio cardioprotegido, en definitiva. Para eso hay que hacer toda una logística, ¿no? Como tienen varios estadios, ¿no? Acordate, la cancha de Boca creo que fue el primero, con el doctor Borman en la cancha de Boca, donde incluso tuvieron varias personas que habían sufrido un evento cardíaco, un paro cardíaco,
que pudieron ser reanimados por toda la logística que tiene para llegar rápidamente a la tribuna con un cardiodesfibrilador, ¿no? Entonces, de eso se trata el estadio Y cardioprotegido. Fíjate que tiene que haber, sí, decime. No, tiene que haber, digo, no, lo que te no quería contar es solamente, que... Sí. no solamente el No, dale, dale, dale. cardiodesfibrilador, Terminá, después te digo. sino las personas capacitadas para hacer RCP y usar el cardiodesfibrilador, y después el transporte, que tiene que estar todo muy bien aceitado, a dónde van a llevar a esa persona eventualmente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de dirigir, junto con el doctor Marota, el doctor Reboredo, la sanidad de la Copa América 2011, o sea, éramos Sí, los directores de todo el proceso sanitario, y todos los estadios que formaron parte de esa Copa América eran cardioprotegidos. Hicimos todo un protocolo, tal como lo enviaba. Es más, FIFA después toma este protocolo nuestro, incluso mira. después de la Copa América, como para indicarlo como obligatorio para los estadios donde se juegan. Y Y, teníamos todo el circuito para llegar al hospital después. claro, claro. ¿Y te acordás, Roberto, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, el médico que estaba en Tecnópolis le salvó la vida a un chico de 14 años con el DEA? Totalmente, bueno. Bueno, en los Juegos Olímpicos, bueno, vos fuiste uno de los coordinadores, yo era el director el director médico de los Juegos Mm, Olímpicos, y esto estaba absolutamente preparado, tuvimos todo el apoyo del doctor Crescenti, ¿no? Del SAME, pero cada uno de los médicos que estaban en las sedes tenía su desfibrilador y estaba preparado para usarlo. Y precisamente ahí en Tecnópolis hubo un chiquito que, bueno, le salvó la vida, porque le lo salvaron la vida. desfibriló y después fue internado y siguió bueno, le implantaron un cardiodesfibrilador después, ¿no? Claro, Pero bueno, pudo salvar su vida gracias a todo este protocolo de cardioprotección. de cardioprotección. Y contame una cosa, Roberto, pasemos un poco más al deporte. Sobre muerte súbita y deporte. ¿Qué les podemos contar a la gente? ¿Qué es lo que tienen que saber? En principio, tienen que saber que la muerte súbita en un deportista joven es muy raro, es un evento raro, muy poco probable. Lo Mm, primero. Es más, hay estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde precisamente dicen que la muerte súbita en el deporte es tan rara y es mucho más frecuente la muerte en edades juveniles de suicidios, por ejemplo, drogas y accidentes. claro, Entonces, ¿qué dicen? Bueno, lo- los, los costos vamos a asumirlos y vamos a gastar más en eso y no en la muerte súbita en el deporte, que es tan poco prevalente, ¿no? sí, Vos pensás en una persona joven, las enfermedades genéticas, fundamentalmente cardíacas, son la causa principal de la muerte súbita no traumática en el deporte, ¿no? sí, Y bueno, para detectarlo es necesario un examen preparticipativo, eso es la prevención primaria de la muerte súbita. Y ahí sí. también hay discusiones sobre qué utilizar. Y después Mm, la prevención secundaria, que es lo que estamos hablando. mm. Y digo que hay Y discusiones porque vos sabés, seguramente los que están escuchando también lo saben, que en Estados Unidos lo que se propone es un cuestionario, las 14 preguntas de la American Heart Association, y un examen físico. Incluso este cuestionario puede hacerlo alguien que no es médico, donde se le pregunta de la mm, historia clínica, es decir, si tuvo alguna vez dolor de pecho, palpitaciones, síncope, fatiga ante el esfuerzo, si alguna vez tuvo que dejar una competencia por algún problema cardíaco, si tiene mm. antecedentes familiares, de muerte súbita, hipertensión, etcétera, etcétera. Son 14 preguntas. Y todo esto es no liberado para hacer deporte. Sin Sí, embargo, hay a algunos diferencia estudios, de la Sociedad de Cardiología de Europa, ¿no? Que ellos sí incluyen el electrocardiograma, ¿no? claro, empezando por Italia, que tiene la ley de Sí, 1980-81, donde obliga a todos los deportistas federados a tener ese examen con electrocardiograma. Tiene que incluir un electrocardiograma. Entonces ahí está la diferencia entre uno y otro. Nosotros adoptamos más las guías europeas, que también adoptó la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, ¿no? mm, Utilizando el electrocardiograma como parte de ese chequeo preparticipativo. sí. Y sabes Y qué, después de ahí, sí, de acuerdo a eso, no, hay una publicación de estudios cardiológicos en los Juegos Olímpicos de Río de 2016 y los estudios más complejos como ecocardiograma, ergometría,
tienen baja utilización. Eran menos del 50% de los atletas que tenían completado los estudios con este tipo de complejidad, digamos, ¿no? Bueno, vos fijate lo interesante de esto, los Juegos Olímpicos para la Juventud eran chicos hasta 18 años. Sí. Estamos justo tocando este tema. El Comité Olímpico Internacional tiene una fuerte sugerencia a realizar los estudios preparticipativos que incluyan el electrocardiograma, y más en esta población. Sin embargo, no fue obligatorio. El Comité Olímpico no decidió que no fuera obligatorio. Entonces, de todos los países que vinieron, nosotros hicimos un cuestionario, que en realidad no contestó tanta gente, porque de los 90 países que habían venido con médico, contestaron un 38% del cuestionario. Bajo. Y de este cuestionario, muy bajo, pero surgió, esto lo presentamos también en el Congreso Argentino de Cardiología, surgió que incluso países que tenían un PBI, o sea, que tenían un buen ingreso per cápita, no le hacían los estudios más complejos, se lo hacían incluso los que tenían menos PBI, o sea, los países que tenían PBI, nosotros comparamos el PBI de cada país. O sea, que no fue una cuestión económica, sino que fue una cuestión, algunos decían logística, otra porque no era obligatorio, y otros porque no les daban los fondos suficientes, porque, por ejemplo, American Heart decía que no había que utilizar el electrocardiograma. O sea, eso nos extrañó un poco, eso fue extraño. O sea, se recomienda fuertemente hacerlo, pero no fue obligatorio y muy pocos habían hecho, muy pocos no, habían 60% que sí lo había hecho, pero había muchos, imagínate, cerca de un 40% que no le habían hecho a chicos. Son chicos, de 16 a 18 años, que no tenían hecho el examen preparticipativo. Y no puedo dejar de decir que una cosa es hacer, digamos, esto que estamos discutiendo, si va electrocardiograma, no va electrocardiograma, si va ergometría, si va ecocardiograma, pero todos los años los chicos para la práctica deportiva tienen que pasar por el pediatra, ¿no? Y tener su certificación de aptitud física para no encontrarnos con situaciones desagradables, traumáticas, feas, ¿no? Que esto es algo que es importantísimo. Sí, eso es muy importante. Lo que sí también debemos tener en cuenta que no tendríamos que generarle barreras para que hagan ejercicio. Y ahí está el límite, un límite finito, porque si nosotros le pedimos, por ejemplo, un examen preparticipativo que incluya un electro, vos pensás en las grandes poblaciones del país, ¿no? Sí. Entonces le pedimos esto y le decimos, no, para hacer el ejercicio tiene que traer este certificado. Van al hospital, le dan turno a 6 meses y nos pasamos 6 meses, digo, una forma de decir, ¿no? 6 meses. Sí. Nos pasamos todo ese tiempo sin poder hacer nada de ejercicio para estos chicos, cuando en realidad uno de los grandes problemas que tenemos, vos lo sabés mejor que yo, ¿no? Pero es la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo en este grupo etario. Entonces ahí hay algo muy finito. Sí. A ver si en realidad es conveniente hacer el chequeo preparticipativo, pero también deberíamos saber a quiénes y cuánto podemos esperar, porque, por ejemplo, ejercicio en el colegio, tal vez todos tienen, sí, el examen pediátrico, y a lo mejor para hacer el electro se puede esperar un poco y mientras tanto van haciendo los ejercicios que tienen que hacer, para no perder el tren de esos ejercicios, ¿no? Bueno, de hecho la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Pediatría tiene un consenso de aptitud física en la cual dice que hay que hacer un solo electrocardiograma en la vida de un chico y lo recomienda en los adolescentes, ni siquiera en edades escolares, digamos. Claro, sí, es posible, es factible esto, pero la base no es que está mal hacerle un electro. Yo creo que la base de eso está precisamente, si yo pudiera hacerle a todo el mundo todo, naturalmente que sería mejor. Claro. La cardiología cuenta, yo le puedo hacer a todo el mundo un electrocardiograma, un ecocardiograma, una resonancia, una tomografía, para hablar de los estudios no cruentos, no invasivos. Sí. Una resonancia, una tomografía multislide, le hago todo. Ahora, sería absurdo, naturalmente, un ecoestrés, todo lo que quieran. Sería absurdo, porque para hacer un ejercicio no necesito hacer todo esto. Colapsa el sistema de salud. Ahora que estamos hablando del colapso del sistema de salud, se imaginan con un chequeo de este tipo, ¿no? Colapsa el sistema de salud, por lo tanto es ridículo eso. Entonces tenemos que buscar los estudios que con un costo-beneficio adecuado
nos den la tranquilidad de ese acto médico que firmamos, porque vos lo firmás, yo lo firmo, y a veces no estamos del todo seguros, ¿no? Tal Cuando cual. firmamos ese acto médico. Sí, y Entonces, después por otro lado, Roberto, lo que es importante saber es que evaluación médica preparticipativa no es solamente evaluación cardiológica, ¿no? Porque esto muchas veces se habla solamente del corazón y no se tiene en cuenta todo el resto de los órganos, sistemas, ¿no? Lo ortopédico, y esto en un chico es mucho más probable que un chico tenga una patología, una morbilidad, no hablemos de mortalidad, una morbilidad asociada a otro problema que a lo cardiológico. no cabe duda, no cabe duda que sí, tenés que, la columna, ver la columna, los ojos, el oído, hay montones de cosas que pueden hasta perjudicarlo hacer un ejercicio con eso, ¿no? Tal cual. Creo que desde ya que sí, bueno, un análisis de sangre, hay alteraciones sanguíneas que pueden llevar incluso a una muerte súbita. Como Tal cual. empezamos hablando de muerte súbita, estamos hablando de lo más grave, de lo terrible, y entonces estamos hablando del examen preparticipativo cardiológico, pero desde ya Sí. estoy totalmente de acuerdo con vos que es mucho más frecuente cualquier otra patología. Ahora, hay chicos que podemos hacer un cribado inicial, si el chico tuvo un hermano, el padre o el abuelo que tuvo una muerte súbita de joven, y bueno, ese chico desde ya el pediatra mismo le va a decir, vamos a Sí. evaluarlo, ¿no? Seguramente. Sí, así es. Yo, a ver, Roberto, te perdí, no sé si soy yo el que perdí la comunicación o sos vos. Si estás escuchando, me parece que Ah, perdimos ahí la está, conexión, ahí ¿eh? está, ahí está, ahí está, Ahora sí. volvimos. Bueno, no, y Bueno, lo que te quería preguntar una cosa, ya que estamos con el corazón. En adultos se habla mucho de las adaptaciones del corazón del deportista al ejercicio. En los adolescentes, ¿se dan estas adaptaciones? ¿Qué diferencias vemos entre un deportista adolescente de élite y un deportista recreativo? Es muy interesante esto porque se crearon muchas situaciones, entre comillas, patológicas en adolescentes cuando se hace ese screening preparticipativo. Y no se tiene en cuenta algunas veces que las manifestaciones del corazón del deportista, el corazón de atleta, aparecen en edades tempranas, incluso en niños y adolescentes. Esto no fue estudiado en los últimos años, más que nada, ¿no? Porque si uno encuentra un deportista de 25 años que tiene bradicardia sinusal, que incluso tiene ondas R altas que nos parece que tiene una hipertrofia ventricular izquierda, incluso con alguna modificación en el ecocardiograma, y bueno, sabemos que hay modificaciones que son normales del corazón de atleta. Pero si eso mismo lo tenemos a los 14, a los 13 o a los 16 años, se genera la duda si no se estará desarrollando una miocardiopatía. Y esto fue bastante estudiado. Hay varios estudios que estudiaron, que investigaron qué pasaba con los adolescentes y se vio que en realidad hay un estudio muy interesante con chicos con promedio de 10 años, o sea, 10 más o menos 2 años. Y según el tipo de ejercicio que hacían, las horas de ejercicio que tenían y las horas que habían hecho durante su vida, podían tener, ellos tomaron lo eléctrico, bradicardia sinusal o bloqueo AB de primer grado, así un PR alargado. Y se necesitaban cierta cantidad de horas. Entonces ahí sí, si tenían, por ejemplo, más de 6 horas por semana, no recuerdo justo los números, ¿no? Pero lo podemos buscar y se los digo, pero más de 6 horas por semana, por ejemplo, necesitaban para tener una bradicardia sinusal después de 3 meses, o más de 6 horas por semana después de varios meses para tener, o de cuántas horas, creo que eran 4.000 horas o 3.000 horas en su vida para llegar a tener un bloqueo de primer grado. Pero sí aparecen en los niños y adolescentes. Incluso hay más, hay un trabajo de una copa que se hizo, una copa en África, donde compararon, creo que el grupo de Peliquia en Italia, que comparó los jugadores de fútbol, una copa de fútbol, eran los jugadores de fútbol africanos de raza negra contra los italianos, ¿no? Que eran blancos.
Entonces, vieron que había primero diferencias significativas. La Copa, el promedio de edad era en los 16 años. Había diferencias significativas entre los atletas, ellos los compararon con un grupo que no eran deportistas, ¿no? Y los no deportistas, en cuanto al electrocardiograma y en cuanto al ecocardiograma, a los espesores de pared. Y cuando comparaban los atletas italianos, los futbolistas italianos contra los africanos tenían más modificaciones en las ondas T, sobre todo precordiales derechas, y más modificaciones en el espesor de las paredes. Tenían un 5% promedio superior los africanos con respecto a los blancos. La misma edad, el mismo deporte y ajustado por índice de masa corporal, ¿no? Por supuesto. Bien. O sea que, por empezar, el atleta adolescente tiene cambios, ninguna duda. Empiezan los cambios tempranamente, tan temprano como a los 10 años. Y por otra parte hay que diferenciar también en diferencias étnicas, ¿no? Con la raza diferente. Bueno, eso también lo sabemos en los adultos, en los deportistas adultos. Sí. A mí, esta es una observación de consultorio, no una referencia científica, ¿no? Pero a mí, y justo lo hablaba hace poco con Sole Lorriaga, cardióloga pediátrica, una de las coordinadoras de la diplomatura, que nos estamos empezando a ver chicos en estadios Tanner 3, 4, que hacen fundamentalmente natación con frecuencias cardíacas, por ejemplo, 44, 45, ¿no? Y ella me decía que veía cosas más bajas todavía, más extremas, que a veces nos preocupan un poco, pero que evidentemente Mira, No, decime. te iba a comentar. No, te iba a comentar justamente, el primer electrocardiograma que hicimos en los Juegos Olímpicos fue de una chiquita que creo que tenía 16 años, 15 o 16 años, boxeadora. Y yo lo tengo, lo guardé ese electrocardiograma por ser el primero que habíamos hecho en los Juegos Olímpicos y por tener una frecuencia cardíaca de 48 por minuto, Bueno, en mirá. una chiquita de 16 años, olímpica, o sea, Mm. atleta de alto rendimiento, naturalmente. Mm. Pero ya a esa edad tenía los cambios manifestados en una bradicardia sinusal. Y el segundo electrocardiograma, después ya vimos muchos, pero el segundo, que yo dije uno atrás del otro, era también un chico de 16 años, pero él estaba en una disciplina atlética que corría, ¿no? El Sí. corredor, que tenía supradesnivel del cemento ST con la T más menos, con ecocardiograma normal, todo normal. En precordiales derechas, que es más allá del patrón infantil, ¿no? Supradesnivel, me refiero con la T más menos, en las precordiales derechas, que nos mostraba ya los cambios clásicos de un deportista mayor, con el que estábamos acostumbrados a estar todos los días. Pero ya a esas edades, nuestros dos primeros electos ya tenían las modificaciones. Bueno, yo creo esto, Roberto, que es algo que empezamos a hablar cada vez más, ¿no? En el ámbito pediátrico siempre se habla como que el deporte competitivo, de elite, no debería ser por los valores del deporte, por los valores del deporte y el niño, ¿no? Pero lo cierto es que desde que existen los Juegos Olímpicos de la Juventud, las edades se van bajando cada vez más, ¿no? Y empezamos a ver un montón de cosas que aparecen, que son más de los adultos y que los estamos viendo los médicos que hacemos infanto-juvenil, ¿no? Y yo con esto, hay veces que lo que digo, bueno, hay que como sacarse un poco la careta, ¿no? Y dejar de la discusión filosófica si se debe o no se debe, porque de hecho ocurre, ¿no? Ocurre. Entonces, los que estamos en deporte infanto-juvenil, lo que tenemos que hacer es trabajar para preservar la salud de estos chicos. Entonces, acompañarlos y teniendo ciertos parámetros clínicos, bioquímicos, para que no estén en riesgo, ¿no? Absolutamente, es una contradicción cuando se dice esa competencia extrema, el chico tiene que jugar. Mm. Y bueno, yo fundamentalmente estando tanto tiempo así en el fútbol, yo siempre recuerdo una de las primeras veces que fui a ver el fútbol infantil, eran chiquitos de 7, 8 años que lo pusieron en una cancha grande a jugar. Mm. Y el arquerito lo que estaba sentado en el piso, jugando como si hiciera con un dedo, como si corriera un autito en el piso, mientras avanzaba su equipo, los demás no podían avanzar nunca, no la tocaba en todo el partido. Claro. Estaba aburridísimo sentado en el piso mientras se jugaba el partido. Esto, te digo, es un extremo, en el fútbol, por ejemplo, como desde edades muy jóvenes, canchas de profesionales,
Y realmente, un chico, no digamos de esa edad, pero de 10 años, tiene que patear un córner desde esa distancia, la pelota le llega hasta la rodilla prácticamente, no puede desplazarlo. Entonces, si no hay modificaciones en la forma de jugar, y a muchos no les gustan, los técnicos quieren que se vayan adaptando de muy chiquitos a las canchas grandes. Esto no Bueno, ocurre en todos lados. Hay países que ya adoptan la mitad del arco, la mitad de la cancha, o sea, tienen la cancha, por supuesto, adaptada a la edad de ese chico, ¿no? Para un arquero de fútbol que todavía no creció, le tiran la pelota siempre por arriba en ese arco y son todos goles. Y puede son todos deprimirlo, goles. llega a la casa deprimido. Sí, sí. Llega a la casa deprimido. Sí, mira, yo trabajé varios años en inferiores de Banfield, ¿no? Y por mi especialidad hacía el fútbol infantil y las primeras categorías del fútbol amateur, ¿no? Entonces llegaba hasta por ahí la octava, hasta la séptima, pero veía más que nada fútbol infantil, ¿no? Iba a los partidos del fútbol infantil. Y me pasaba que primero, una de las primeras cosas que pasaba es que el arquero saca del arco y no la sacaba del área grande, ¿no? No podía sacar la pelota del área grande. Pero aparte, sacaba el arquero que le pegaba con un gesto técnico horrible, porque le pegaba de puntín para tirarla lo más lejos posible, cabeceaba a un jugador de campo, cabeceaba el nene y empezaba a llorar. Entonces había que cortar el partido, ¿no? Porque el chico sufrió, era un traumatismo de cráneo, ¿no? Y de hecho, en Estados Unidos, la liga de padres que trabaja en pos del cuidado de la salud de los chicos, empezó a hacer tanta fuerza con esto que en los chicos menores de 10 años tienen prohibido cabecear, ¿no? Que es una modificación. Ahí está. Ahí está. Ah, Yo no, lo que decía. Te había perdido recién. Sí. Ah, sí, sí, sí. No sabía si era yo que había desaparecido o vos, pero bueno, lo que estaba Claro, no con sabía. el tema. Con el tema de que en Estados Unidos a los chicos menores de 10 años les prohibieron cabecear porque la masa que representa la pelota, ¿no? En el impacto de la estructura, la posibilidad de la musculatura de sostén, en la relación de tamaño de pelota con la cabeza del chico, ¿no? Empezaron a ver, eso está contabilizado en Estados Unidos, viste que es todo por estadística, y tenían más de 50.000 conmociones cerebrales por año. Y dijeron, entonces, hay 50.000 conmociones por año, no cabecean más, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con eso, porque yo te digo, lo que yo veía en Banfield es cuando cabeceaba un chico era como que le caía un meteorito en la cabeza. Pero no me cabe ninguna duda de eso. Es más, cuando sale este trabajo, esta publicación en Estados Unidos, que se hizo pública, porque salió también en el diario, ¿no? Y hubo mucha gente Sí, acá del fútbol de muchos años que estaba muy enojado con eso. ¿Cómo le vamos a enseñar a cabecear entonces a esos chicos, a esos sí, futbolistas? En realidad se sí, piensa en otra cosa, se está pensando, si alguien piensa eso, está pensando en ese chico como profesional. Y desde ya que muchas veces, por tal cual. suerte cada vez menos, hay mucha gente estudiosa en el fútbol juvenil, que está desarrollando un trabajo muy bueno. Pero aún quedan resabios de ese profesional chiquito, que convierten a ese futbolista de 10 años en un profesional chiquito. Bueno, vos lo decís, un atleta adulto, un atleta niño no es un atleta adulto chiquitito, es otra cosa. Y precisamente quieren que sea Sí, profesional a esa edad, y los tratan como si fueran profesionales, ¿no? Por suerte, y, digo, se está trabajando bastante mejor ahora, que bueno, cuando yo tuve la suerte, jugué el estirón, yo jugué en todas las inferiores en Independiente, ¿no? O sea, en ese momento llamaba la 10ª división a los 13 años, y pasabas a la 9ª, que era la 8ª. Entonces yo a los 13 años ya tenía casi un 80, porque era alto. Entonces a mí me venía bárbaro el arquero, entonces jugaba siempre, por supuesto. Jugué todas las divisiones, fui titular, porque era más alto, y bueno, después se van equipando. También en ese sentido alguna diferencia, ¿no? Alguna diferencia en cuanto a la forma hasta de entrenamiento, y la forma de competir, porque se hace de un año, tal año, bueno, chicos del mira, año 2010,
mejor no es lo mismo nacer en enero y diciembre. Yo creo que alguna forma hay que encontrarle con Ah, semestres, con algo así, para que haya una uniformidad, ¿no? Me parece que eso sería lo más lógico. nosotros en Banfield yo trabajaba con, vos lo conocés, a Sergio Aguerreche, que es un gran Sí, deportólogo, y con un PF muy bueno que es Ramiro Logercio, que hoy está en Chile, y que era el coordinador de la preparación física del club. Y nosotros, por ejemplo, en las categorías que eran prenovena, novena y octava, a los chicos los clasificábamos por estadios de Tanner y no por edad cronológica. O sea que teníamos en cuenta el estatus madurativo para determinar qué tipo de entrenamiento podían hacer. sí, sí, eso es lo más lógico y eso se está haciendo. Pero vos fíjate que en las competencias lo que se veía nosotros hicimos una estadística de las competencias en esos niveles y la mayor parte de los titulares eran los que habían nacido en la primera mitad del año. Claro, Eh, eso evidentemente, evidentemente lo que se buscaba era eso, era el chico más grande y más desarrollado, porque hay mucha diferencia entre nacer el 1 de enero y el 31 de diciembre, y tal son la cual. misma categoría, Y, están y, jugando igual. Diego nació en octubre y Leo nació en julio, ¿no? Nos estaríamos Bueno, perdiendo ahí grandes sí. cracks. Sí. Bueno, yo he visto mucho de eso. Hay una publicación de selección de talentos de básquet en España y es lo mismo. Era el 70% de los jugadores habían nacido en la primer mitad del año, ¿no? Que desaparece esa diferencia a nivel de la máxima elite, a nivel selección, pero que se mantiene durante todo el fútbol formativo, básquet formativo, por ejemplo. Sí, 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 seguramente, seguramente, o por lo menos hasta que cumplen 15. Es así que lo que mucho no podemos hacer con esto. Lo que sí es importante es rescatar esto Sí, de la preparación juvenil. Hay un libro muy interesante de Juan Cruz Anselmi, un gran amigo, y Borrelli, sí, que trata sobre el desarrollo del futbolista juvenil, desde el infantil hasta que se hace profesional, ¿no? Y eso es interesante verlo, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico, tal cual. el pasaje del fútbol Bueno, aficionado a profesional. bueno, Yo te a mi quería tema, justamente con sí, esto, eso. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Empezamos con esto de la fuerza, y yo te lo decía no solamente, bueno, el fútbol, porque es una consulta, yo te diría diaria, de mm, los chicos y de los padres, adolescentes, ¿cuándo empezar con los ejercicios de fuerza? Y algunos hablan de las hormonas, no, hay que esperar que la testosterona esté alta, hay que esperar que cumpla tantos años, hay que esperar el Tanner. ¿Qué es lo que hay que esperar para hacer fuerza en los chicos? Eso es lo que me gustaría que contara. bueno, esto del entrenamiento de la fuerza, por suerte, ya no es un mito como era antes. Antes se decía que si un chico entrenaba la fuerza, se iba a quedar petizo, se iba a romper los cartílagos de crecimiento, se iba a quedar petizo, no iba a crecer nunca más. Y lo que yo siempre digo, esto tiene el mismo sustento científico que si comés sandía y tomás vino, te morís, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Esto surgió de unos estudios de unos japoneses que en 1963-64 estudiaron a unos chicos que trabajaban en el puerto cargando bolsas, ¿no? Entonces, que vieron que no alcanzaron lo que se llama la talla objetivo genético, el potencial máximo de crecimiento, ¿no? Y claro, pero estos chicos hacían trabajo esclavo en el puerto, cargando bolsas, que no era metodológicamente una progresión del entrenamiento de la fuerza, posiblemente mal comidos, mal dormidos, etcétera. Entonces metodológicamente no era válido el estudio. Y después empezaron a darse cuenta, bueno, que obviamente eso no ocurría, y las apariciones después de los trabajos científicos decían que como no había testosterona, en los prepúberes no se podía entrenar, porque no había empuje puberal, no había testosterona, no había posibilidades de hipertrofia muscular, chau, no se entrenaba la fuerza. Y después cuando ya se empezó a investigar más, se vio que hay
dos tipos de forma de mejorar la fuerza. Una es por el componente muscular, que es esto que hablábamos, que necesitamos testosterona, necesitamos adolescencia, ¿no? Y otra es el componente neural. Y el componente neural depende de lo que se llama la coordinación intramuscular e intermuscular. La coordinación intermuscular es una cuestión de que cuando un músculo se contrae, cuando el agonista se contrae, el antagonista se tiene que relajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya que estamos tanto con el fútbol, vas a patear, se contrae el cuádriceps, se relaja el isquiotibial o los isquiotibiales. Bueno, entonces, en los chicos tienen un problema o tienen una modalidad que se produce una cosa que se llama cocontracción. Entonces, cuando se contrae el agonista, en vez de relajarse el antagonista, también se contrae un poco el agonista. Entonces, eso los hace un poco ineficientes mecánica y metabólicamente. Y después, lo que tiene que ver con el reclutamiento, se dice, de unidades motoras y la sincronización. ¿Bien? Entonces se empezó a ver que si se entrena esto, lo que tiene que ver con la coordinación intermuscular e intramuscular, la fuerza mejora, y mejora bastante. Y no solamente es eso, que se mejora, porque uno podría decir, ¿y qué? ¿No? Sino que el sistema nervioso madura, es uno de los tejidos que más rápidamente madura en los chicos. Si uno ve las curvas, ¿no? Primero madura el sistema nervioso y después el músculo esquelético y lo gonadal sexual. Entonces, la fase sensible para entrenar el sistema nervioso es antes del pico de crecimiento en altura, antes de lo que se llama el peak height velocity, ¿no? Entonces, no solamente no es malo entrenar, sino que hay que entrenar la fuerza. Y yo lo que siempre comento por ahí, que es bastante visible, un bebé, cuando a los 3 meses sostiene la cabeza, está haciendo fuerza. Cuando a los 6 meses se sienta, está haciendo fuerza. Cuando al año se para y empieza a caminar, está haciendo fuerza. Y ni hablar cuando a los 2 años salta y cae sobre su propio peso, que es como 5 o 6 veces, ¿no? En esa contracción excéntrica, está haciendo muchísima fuerza, ¿no? Entonces fuerza hacemos siempre. Fuerza es vida, ¿bien? Ahora, una cosa es esto y otra cosa es pensar que los chicos pueden hacer el mismo entrenamiento que un puma o que un jugador de fútbol profesional, ¿no? Entonces lo que hay que saber es cómo progresar con el entrenamiento de la fuerza. Y lo importante en esto, que tenemos que saber y que tenemos que transmitir y que tenemos que ponernos de acuerdo, es que lo más importante de todo es el aprendizaje de la técnica. El aprendizaje de la técnica de ejecución de un ejercicio con que utilice grandes grupos musculares, con rangos de movimiento articular completos, ¿no? Estar atentos a que después la progresión del peso no vaya en detrimento de la ejecución del ejercicio, y ahí vamos, y no hay problemas. Eso es muy, muy clarito lo que estás diciendo y realmente la cosa fue cambiando mucho, ¿no? En todos estos años, vos imaginate que cuando yo entrenaba me decían exactamente eso, ¿no? Tal cual. Dos cosas me decían. Uno, esto de la fuerza, que no había que hacerlo porque si no, no crecía más. Y lo otro era que el vino y la sandía era terrible, porque te morías. Esas eran dos verdades absolutas. Escúchame, Roberto, pero hay aparte una cosa más que es muy importante, que hoy tenemos una población, esto se viene estudiando y viendo los fisiólogos, los que estudian todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, lo vienen estudiándose un montón y ya lo vienen diciendo hace 1000 años. De hecho hay publicaciones de antes del 2000, Feigenbaum lo viene diciendo hace un montón, pero hoy nos estamos encontrando con poblaciones infantojuveniles completamente diferentes a las de hace 20, 30 años atrás, porque hoy hay mucho chico sedentario, con sobrepeso, con obeso, con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Como la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, la hipertensión, que yo veo pilas de chicos con hipertensión arterial, ¿no? También las dislipemias, aumento del colesterol, de los triglicéridos. Y lo que se ha visto es que el entrenamiento de la fuerza es un vehículo muy bueno para estos chicos con estas patologías, ¿no? A ver, me parece que lo perdimos a Roberto. Oh. Ahí nos habíamos perdido un poco. Sí, sí. Hablábamos de los factores cardiometabólicos, hasta ahí yo te
escuchaba en los chicos, eso es elemental. Vos fíjate, yo creo que mucho tiene que ver con esto, el sedentarismo, cómo aumentó en los chicos también los lugares donde se vive, ¿no? Yo cuando era chico vivía enfrente de una playa de un potrero donde no hacía otra cosa que correr y ir a jugar. tal Ahora cual. en ciudad es muy difícil, potreros no existen, si existen Mm. salen millones de dólares, así que existen muy pocos, y no te van a dejar jugar ahí adentro. Y realmente el chico está muy, muy sentado, está incluso en el ambiente escolar está muy, muy sentado, ¿no? Sí, Entonces este es un gran problema. Y yo te quería preguntar, este problema también tiene que ver, hablábamos de la fuerza. Entonces yo te quiero hacer dos preguntas. Una, si dentro del sobrepeso y la obesidad, la fuerza tiene peso, valga la redundancia, para poder utilizar en esos chicos, porque a veces es más sencillo un ejercicio de fuerza que otro tipo de ejercicio, si tiene peso como para disminuir el peso, como para tratar la obesidad, ¿no? Eso es una de las cosas que me gustaría preguntarte. Y lo otro es la coordinación, si en realidad nosotros vemos un chico, un jugador de fútbol chiquito, y nosotros sabemos, de tanto verlo, este chico juega bien al fútbol o no juega bien al fútbol. Pero más allá del fútbol, ¿por qué juega bien o no? Porque tiene una sí. coordinación de movimientos importante. Entonces, ¿influye también el sentarismo en esa coordinación, en esos movimientos finos? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, tocaste los dos temas por los cuales hoy se habla como el entrenamiento de la fuerza como el método ideal para trabajar con los chicos que están con sobrepeso u obesidad. Primero porque los chicos que tienen sobrepeso o obesidad son menos coordinados, tienen más propensión a las caídas, tienen menos habilidades coordinativas y tienen una cosa, es que en general tienen una fuerza máxima mayor que el resto de los compañeros normopeso. Entonces, en lo que se puede destacar un chico con sobrepeso, ya con una autoestima, ¿no?, golpeada por sus problemas estéticos, si querés, y esto, la autoestima, la autopercepción vapuleada, ¿no? Tenemos que buscar una forma de engancharlos con el deporte, porque es mucho más fácil para ellos quedarse con los controles o con la tablet, ¿no? Y ser buenos en eso, ¿no? Y los chicos se vinculan con estas cosas, con las que le dan satisfacción y con lo que lo hace sentir bien. Entonces, si un chico que realmente sabemos que digamos, se va a destacar fundamentalmente en hacer fuerza, lo tenemos que llevar por ese lado. Y está visto que el entrenamiento de la fuerza mejora la composición corporal, mejora la función cardiovascular, mejora el perfil lipídico, igual que el ejercicio aeróbico. Son todos beneficios que además, en definitiva, después llevan también a una mejor autopercepción, a una mejor autoconfianza. Y eso que logramos es que se mantengan en el tiempo haciendo actividad física. Y si se mantienen en el tiempo haciendo actividad física, seguramente van a ser chicos saludables y van a ser adultos saludables. Sí, sí, la adherencia es. Los dos puntos claves ahí es el cambio del estilo de vida y la adherencia, que puedan seguir a hacer esto. Si el chico ve resultados, la adherencia es, por supuesto, mayor. Y es interesante esto, buscar los puntos donde puedan sobresalir, ¿no? El tema de la fuerza en ese sentido es muy importante. Entonces, la fuerza también le ayuda a una mejor coordinación y a tener, claro, los cambios en las contracciones musculares que lo lleven a una mejor coordinación de ese chico, ¿no? Desde ya. Y van a Y disminuir las caídas. sí, y por otro lado empiezan a tener mejor calidad de músculo, porque está visto que el músculo de la gente con obesidad, con sobrepeso, es un músculo de peor calidad, ¿no? Invadido por grasa. Sí, Entonces, las cuestiones metabólicas están empeoradas. Se sabe que un chico que es obeso realmente
tiene una peor performance glucolítica, peor performance de los fosfágenos, no puede correr porque se lastiman las articulaciones. Entonces, si los llevamos por ese lado, vamos a mejorar la calidad de los músculos, mejorar la calidad de los huesos y generar todos estos beneficios que decíamos antes, ¿no? Hay algunas preguntas que yo veo están haciendo los que están escuchando. Vos lo estás viendo también. Sí. Por ejemplo, el entrenamiento de la fuerza aumenta la testosterona y disminuye la insulinemia, lo que favorece la lipólisis. Y bueno, comentalo si querés en los chicos. Está perfecto, es un buen comentario. Sí, no hay mucho más que agregar. El entrenamiento de la fuerza mejora la expresión de los GLUT4, que son los receptores para la insulina. Entonces disminuye claro, disminuye la glucosa intracelular. Exactamente. Mete la glucosa adentro de la célula, disminuye los problemas de diabetes tipo 2, de resistencia a la insulina periférica. Exactamente. Bueno, acá Leonardo es un hincha tuyo, es excelente, muy bien Santiago, así que... Me parece muy bien. Es lo que necesitamos. A ver, ¿qué más preguntas tenemos? Una otra pregunta, bueno, Acá vemos uno que dice de la fuerza isométrica. En general, bueno, nosotros no somos preparadores físicos, con lo cual me parece que lo importante es que esto se hable con un PF. En general, en los chicos prepúberes lo que se entrena la fuerza casi como una manifestación coordinativa, ¿no? Y por otro lado... Lúdica, más bien, hacerlo desde el punto de vista lúdico. A veces lo isométrico es más difícil desde ese punto de vista. Sí, tal cual. Y por otro lado, lo que tenemos esto, ¿no? Que a los chicos los tenemos que divertir, los tenemos que entretener. Sí, y se entrena básicamente a la fuerza rápida, ¿no? Sí, eso es lo habitual. Bueno, ahí hay muchos saludos de gente conocida, como Pablo Dragotto, que nos está mandando un saludo. Pablo es un compañero nuestro, un ex compañero nuestro de Fundación Favaloro, ahora en Mar del Plata, un gran deportólogo y cardiólogo. Le mando muchos saludos, por supuesto. Sí, muy conocido, Pablo. Andaya, en Entre Ríos también escuchando. Bertoncini, también le mandamos un saludo. Perfecto. Bueno, podemos dejar abiertas las preguntas, Roberto, a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Saludos de Santa Cruz. Te digo, vos en este momento sos el ministro de Educación, digamos, y tenés que actuar en los colegios y tenés que decir, digamos, algo así abstracto, pero vos sos el que vas a decidir en el colegio. Tu misión va a ser terminar con el sedentarismo. Si usted decide aceptarla, como decía la misión imposible, ¿te acordás? Si usted decide aceptarlo, vamos a hacer esto. ¿Qué harías? Sos el ministro de Educación, no el ministro de Salud. Entonces, tenés que cambiar una currícula, tenés que hacer algo para terminar con el sedentarismo. ¿Y qué es lo que harías ahí? No, yo creo que uno de los grandes temas son los espacios, ¿no? Entonces, en general, lo que tiene que ver específicamente con la educación física vinculada con la salud y no con el aprendizaje del acervo motor y con si querés, lo lúdico del deporte y la incorporación de valores, es realizar fundamentalmente entrenamientos de circuito, ¿no? Entonces, en poco espacio podés darle la opción a los chicos de tocar diferentes intensidades y trabajar diferentes aspectos condicionales, ¿no? Y coordinativos, y con eso por ahí en una clase de 45 minutos intensa, ¿no? Palo y palo, tuvo un gran efecto sobre el chico y le dejaste algo para toda la vida. Claro, sí, acá nos habla, es interesante. Bueno, no me da tiempo a leer todo lo que están escribiendo, cosas muy lindas y algunas preguntas interesantes. Se me van, son muchas, no le puedo seguir el ritmo, pero hablaban de los recreos activos, por ejemplo. Sí, y eso es muy interesante. Vos fíjate que en los recreos, por lo menos lo que yo recuerdo de mis recreos, allá en la prehistoria,
eran sí, el hecho de decir, no corras. Bueno, salgan al recreo, pero sin correr. Entonces, eso era un tema. Precisamente lo que tendríamos que hacer es, salgan al recreo, correr, ¿no? Salgan y corran, en realidad. Por supuesto tal que hay una cual, cierta tal cual. responsabilidad Bueno, que no quieren asumir por las lesiones y todo, pero en realidad tendría que hacer todo lo contrario a lo que decían, por lo menos, mis maestras cuando yo era chico, ¿no? bueno, esto lamentablemente cada vez es peor, no mejor. ¿No? No son muchas las escuelas donde asumen el riesgo y la responsabilidad de tener a los chicos en movimiento, ¿no? Entonces ahora hay como proyectos, hay diferentes pruebas pilotos en escuelas públicas donde están buscando esto, lo de los recreos activos, porque hay chicos, yo siempre lo que cuento es, por ejemplo, mi hija me cuenta que le abren la puerta y sale corriendo como una loca a correr porque es lo que necesita físicamente. Pero hay otros chicos que abren la puerta y de estar sentados en el aula van a sentarse al patio a comer galletitas y tomar gaseosa, Claro, ¿no? por supuesto, por supuesto. Acá hay unas preguntas varias. Mm, Acá hay alguien que pregunta que quisiera saber que cuando corro creo tener una frecuencia cardíaca alta, es mi visión al menos. Entreno bastante, pero siempre con frecuencia cardíaca alta. La consulta es si entrenar más es posible bajar la frecuencia cardíaca. Es interesante esto porque en realidad lo que provoca sobre la frecuencia cardíaca el ejercicio y el entrenamiento es por un lado el aumento del tono vagal, del tono parasimpático. O sea, un entrenamiento lo que hace es incrementar el tono parasimpático en reposo y generar bradicardia sinusal, ¿no? Uno de los puntos más importantes para la bradicardia sinusal del deportista es el aumento del tono vagal en reposo que lo da el entrenamiento. Después hay otras cosas, porque se hicieron estudios haciendo bloqueos con atropina y propanolol, bloqueo simpático y bloqueo parasimpático, y se ve que incluso haciendo estos bloqueos y haciendo estudios electrofisiológicos, los deportistas con respecto a los sedentarios tienen menor frecuencia cardíaca e incluso tienen un tiempo de conducción auriculoventricular más largo. O sea que hay algo intrínseco que da el deporte. Pero la pregunta es sí, en realidad habría que entrenar más. Por supuesto hay que, la persona que lo está preguntando, tenemos que saber de esa persona si no tiene anemia, si no tiene un hipertiroidismo, si es saludable, supongo que sí, por supuesto, si la respuesta del corazón, hacer una prueba de ejercicio, ver cómo responde la frecuencia cardíaca en una prueba de ejercicio, bueno, todas esas cosas tenemos que saberlo, ¿no? Desde ya, cada caso es individual, pero sí, a la pregunta de si es más entrenamiento, más bradicardia, en realidad sería sí, pero bueno, con estas condiciones, tenemos que saber que está todo ok, ¿no? bien. Roberto, nos queda muy poquito tiempo, en cualquier momento se nos va a cortar la Perfecto. comunicación. Así que Bueno, yo lo que haría es en dejamos todo principio... lo demás para la próxima, quedaron muchas cosas en el Sí. tintero para preguntarte y para aprender de vos. No, y para mí es un orgullo tener la posibilidad de compartir este espacio con vos. Eso sabés que te considero muchísimo, que sos un gran profesional, que muchos aprendemos de vos y es un placer estar acá. Les agradezco a toda la gente que compartió el espacio con nosotros y agradecer a la universidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Lamentablemente no podemos contestar todo, pero bueno, ya vamos a tener oportunidad. Vamos a hacer otra de estas charlas con otros temas y nos vamos a poder juntar nuevamente. Así que muchas gracias por estar acá y por supuesto, Santiago, con tu diplomatura que prestigiaste al instituto, la diplomatura de Pediatría y Deporte. Muchas gracias. Fue genial, fue genial. Bueno, les agradezco mucho a todos porque ya se corta. Estamos en comunicación, vamos a tratar de hacer más encuentros que la verdad que nos beneficiamos todos con esto. Un abrazo grande, gracias Roberto, gracias a la universidad y Un estamos abrazo. viéndonos. Nos Chao, vemos. chao. Chao.